Estamos de regreso en Despierta con la X. Y tenemos a nuestro economista de cabecera, acá Juan Manuel Sontag, que además de economista es director de Apricus Consulting Group. Y venimos a picarle el cerebro hablando de algunas cosas interesantes. Es el sonido de cuando tú picas el cerebro. Ah, mira, para que tú veas. Bienvenido, Juan Manuel. Buenos días. Muchas gracias otra vez por tenerme aquí y gracias a los oyentes que están activos en ese grupo, en ese chat de YouTube. Somos 120 amigos. Importante que las chicas que están conectadas en YouTube vean que nuestro invitado sí tiene un anillo en la mano. Lo traje hoy. Ya, te lo hicieron poner. No lo trajo. Que la mano está colocada estratégicamente para que se vea. Lo que automáticamente ahora lo hace más interesante. Es verdad. Pero como yo he dicho antes, los perros de raza tienen dueño. Todos los perros de raza. Usted no va a encontrar un husky en la calle y usted va a decir, ay, qué lindo, déjame llevármelo para mi casa. No, busca Hay el sus dueño. excepciones, Uriel. Busca el dueño. Porque yo tengo certificado, pedigrí, todo. Y yo ando suelta. No, pero yo estoy hablando. O sea, yo no quería ponerte ese y tú también. Yo no No, y tú quería ponerte de también. ese lado. Yo estoy hablando de los perros que andan en la calle. Si son de raza, tienen dueño. Eso aplica para los hombres solamente. Pues me Carmen. quito de ahí, Carmen, entonces. Carmen. Úsame. No Ahí te te pongan suena. en Lo esa entendí. categoría porque tú no andas en la calle. No, Quiere- en lo absoluto. Tú eres de raza. Déjenmelo ahí. Tú eres de raza, pero tú no eres... Juan Manuel, Manuel, sí, cuéntanos. Vamos a hablar del panorama internacional primero, Juan Manuel. Estas decisiones recientes de la Reserva Federal y la presión que está ejerciendo Trump para que continúe disminuyendo la tasa de referencia que utilizamos en este caso con la Reserva Federal, a ver si la economía se reactiva. Muy bien. La semana pasada la Fed tomó una decisión de bajada de tasa de política monetaria, la tercera de este año, tercera y última. Y cuando hablamos de la FED no estamos hablando de la Federación de Estudiantes Dominicanos. No, estamos hablando del equivalente al Banco Central de los Estados Unidos de América, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fue una decisión esperada primero, pero atípica y un poco más controversial de lo normal porque suele darse con unanimidad y de 12 votos, 3 no estuvieron a favor de la decisión tomada, lo que indica que hay cierta turbulencia en la decisión. De los 3 votos que no estuvieron a favor, 2 pensaban que no era necesario bajar la tasa porque creen en que el rol de la política monetaria debe ser controlar la inflación y la inflación en Estados Unidos está por encima de la meta. Los países tienen, hay muchos países que tienen una meta de inflación. República Dominicana está en torno al 4, en Estados Unidos está en torno al 2. O sea que parte del rol de la política económica es controlar esa inflación y allá la inflación anda cercano al 3. Entonces habían 2 que decían no tenemos que preocuparnos tanto por bajar la tasa para incentivar la economía, para incentivar el empleo, porque tenemos que tener la inflación controlada. Y el tercero disidente era un gobernador de la Reserva trumpista, que igual que Donald Trump, creía que era necesario que se bajara aún más la tasa de política monetaria y creía que lo que estaba haciendo Jerome Powell era mínimo en base a lo que se necesitaba. Quiero entrar en ese tema de Jerome Powell porque Donald Trump lo ha estado presionando públicamente para que sea más flexible con la tasa, pero ya el año que viene se da una sustitución ahí. Jerome Powell que lo nombró el mismo Trump también. ¿Qué podemos esperar de ese posible cambio en la Reserva? El año que viene va a ser un año interesante para la Reserva Federal porque se acaba el periodo de gobernación de Jerome Powell, creo que en mayo de 2026, si no me equivoco, y ya se tienen previsto cuáles son los candidatos favoritos de Trump. Trump lo propone y el Senado tiene que aprobárselo. Y él ha ido, como todo lo que hace Trump, ha ido medio cambiante, muestro uno, saca una carta, después cuando se discute en los medios saco otra, pero hay 2 principales favoritos, 2 Kevin Hassett, creo que es uno, que fue el que se estuvo discutiendo durante el último mes como favorito de Trump, es el presidente del Consejo Económico del Gobierno de los Estados Unidos, es como si fuera el Consejo de Asesores de Economistas del presidente. Y el segundo es Kevin Warsh, exacto. Kevin Warsh había sido gobernador de uno de los estados, creo que de Massachusetts, de la Fed de Massachusetts, del Tesoro de Massachusetts.
Y ellos tienen posiciones, que es lo curioso para la Fed, para el año que viene, por eso digo que va a ser raro, porque ambos tienen posiciones con argumentos diferentes pro bajada de tasa, pro incentivar la economía. Uno, porque ha sido el principal asesor de Trump, o sea que todo lo que ustedes escuchen que dice Trump en términos económicos muy probablemente o haya salido o haya sido filtrado por Kevin Hassett. Y el otro, porque cree que la política monetaria tiene que abocarse a incentivar más el empleo, la generación de empleo, y eso evidentemente a través de la bajada de tasa para que haya más actividad económica. O sea que digo que va a ser un año interesante porque cuando uno ve, cada vez que se reúne la Fed y toma una decisión, no solamente vemos lo que toma en ese momento, sino lo que se prevé para las próximas. Cuando uno ve lo que se espera para el año que viene, no hay un consenso. Si no fue unánime para la de ahora, para las del 2026 no hay ningún consenso. No tiene por qué serlo, claro. Cerca de la mitad creen que no es necesario bajar más ya en el 2026, un tercio cree que tal vez hay que bajar y un tercio cree que no es necesario bajar absolutamente nada. Desde el punto de vista técnico, ¿tú crees que ese giro hacia la reducción de las tasas real y efectivamente ejerza presión inflacionaria? Bueno, sí, yo creo que sí, que ejerce presión inflacionaria. Evidentemente, cuando uno, eso es un tema de oferta y demanda, cuando uno busca la forma de generar o de enviar dinero a las calles, hay una mayor demanda de bienes y servicios y por aumento de la demanda, lo que ocurre según la literatura es que aumenta la inflación. Ese es el efecto esperado y por eso hay parte de los gobernadores de la Fed que creen que no es necesario o que no es prudente continuar bajando las tasas porque a pesar de que Estados Unidos necesita aumentar su actividad económica, eso piensan ellos que dispararía la inflación. Y la inflación, que creo que lo hablamos aquí en uno de los programas anteriores, tiene un efecto peligroso porque la inflación funciona de forma directa, pero también funciona en segunda vuelta. Y me explico. Si hoy hay inflación, por lo tanto las cosas me salen más caras, presumamos, ¿verdad? Uh-huh. Que estamos en un periodo inflacionario de 2 dígitos. No es el caso ni de Estados Unidos ni de Dominicana, pero de 10%. Si yo preveo que mañana se va a inflar más, o sea, que mañana los precios van a ser mayores a los de hoy, porque preveo que va a haber una mayor inflación, yo como agente económico, imaginémonos que yo tengo un colmado, yo lo que voy a hacer es comprar hoy. Salgo a comprar hoy muchas cosas porque mañana va a ser más caro. Y como compro hoy, estoy autodeclarando lo que va a pasar mañana porque aumento la demanda hoy y mañana van a estar más altos los precios porque aumenté la demanda. Entonces, por eso siempre hay un miedo a una escalada inflacionaria. Siempre que la inflación saca la cabeza, los bancos centrales del mundo dicen, aguanta, frena, y trata primero de frenarle y segundo de demostrarle a los agentes económicos que tiene la capacidad de frenar ese fenómeno. Iván. ¿Qué tanto de este conflicto entre Trump y Powell es técnico y qué tanto es político? El conflicto es principalmente político. Inclusive hace una bajada, no esta de ahora, sino la anterior, Trump, lo que no suele ser común en Estados Unidos, Trump, digamos que públicamente dio la orden, una orden que no le corresponde, de bajar las tasas. Y en los agentes económicos había temor, aunque se sabía que había que bajarla, Jerome la iba a bajar, porque aunque era técnicamente correcto, como había una orden previa de Donald Trump, se podía malinterpretar que él había bajado porque Trump lo decía. Entonces se crea ese espacio donde si lo que estamos haciendo es porque el presidente lo piensa o porque realmente técnicamente es necesario. Es algo que no es común en Estados Unidos. Bueno, aquí tampoco. Uno nunca escucha al presidente de la República tratando de decir qué va a pasar con la tasa de interés. Y por ejemplo, perdón, si había otro... No, Iván, para conectarle mismo. Si por ejemplo, si Trump cambia ya luego que salga Powell, de ahí, con una persona que Trump ponga, ¿cómo cambiaría esto la política monetaria? O sea, ¿cómo tú visualizas que sería? Sería un escenario, bueno, veamos, de los dos que mencioné, que son los favoritos y que se disputan, ustedes saben que en Estados Unidos se apuesta por todo, hay apuestas de cuáles son los favoritos. O sea, hay gente pagando. Casas de apuestas. Y esas apuestas han variado. Hace como 2 semanas, el favorito, como con 84% en las apuestas, era Kevin Hassett, el que decía. Y últimamente, personas cercanas aunque parezca que no, voy a conectar con tu pregunta, personas cercanas al entorno de Trump han desmeritado a ese candidato para ser presidente de la Fed precisamente porque es una persona demasiado cercana a Donald Trump. Y se teme no solamente que él se doble a la voluntad política de un presidente, no porque Trump sea bueno o malo, sino porque no es su rol.
sino también que se malinterprete que sus decisiones vienen dictadas desde la Casa Blanca. Cercanía. Por su cercanía, evidentemente. Y eso que generaría un precedente súper incómodo y desconocido para la Reserva Federal. ¿Tú crees que esa presión por los recortes de Trump responda más entonces a un tema electorero que a una realidad macroeconómica? A los presidentes le convienen los periodos de tasas buenas, siempre que de tasas bajas, siempre que la inflación esté controlada, porque los periodos de tasas bajas que nosotros vivimos durante los últimos, tal vez después de la crisis de 2008, viene un periodo de tasas bajas, de dinero gratis, le decían en los libros de texto, trae mucha actividad económica, porque cuando la tasa en Estados Unidos está al 2, es muy fácil tú tomar un préstamo para lo que sea, hasta para consumo. Y eso, esa actividad económica, evidentemente se le atribuye al gobernante de momento. Pero yo creo que en este caso no es de politiquería, sino es intentando el presidente y su consejo económico de darle contrapeso a la incertidumbre que ha generado. Con todo este tema de los aranceles en Estados Unidos y en los países que tienen muchas relaciones con Estados Unidos, como somos nosotros, y es por ejemplo México, hay un montón de incertidumbre. Y esa es la peor enfermedad que puede tener la economía. Cuando yo no sé ni me imagino lo que va a ocurrir, yo no tomo ninguna decisión importante. Entonces, con el tema de los aranceles y ese va y ven, le cierro a China, le abro a China, le pongo un 35, no se lo pongo, estoy con México, no estoy. Cuando en ese periodo de incertidumbre, evidentemente, la inversión del sector privado se ha contraído o se ha reducido, se ha desacelerado, y una bajada de tasas contrarrestaría el efecto que está provocando la incertidumbre en la economía. Por lo tanto, yo no creo, ¿verdad? A él le conviene políticamente que Estados Unidos esté boyante. Pero yo no creo que sea tanto de politiquería, sino de cómo controlo esto que estoy generando por este lado, cómo hago por aquel lado que se controle un poco. Juan Manuel, antes de hacer una pausa y cambiar el tema, ¿qué significa todo eso que tú has dicho sobre la Fed para República Dominicana? Esa sí está buena. Porque nosotros tenemos el spread entre la tasa de política monetaria, el spread, la diferencia, para que me entienda el público, entre la tasa de política monetaria y la tasa de política monetaria de Estados Unidos y de República Dominicana, es una variable que no solíamos darle mucho seguimiento, porque normalmente se movían, como somos un país hermano, vecino, nuestro hermano mayor, se mueven medio a la par. Dicen que el gobernador de estos países pequeños y abiertos de Latinoamérica le dan seguimiento a lo que o siguen lo que hace la Reserva Federal. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tuvimos un fenómeno en 2023 donde la política monetaria de República Dominicana se alejó de esa senda, o se acercó, mejor dicho, de esa senda de movimiento de la Fed. Eso hizo que ese spread, esa diferencia, se cerrara. Y estamos en el momento de la historia donde la diferencia entre la TPM de Dominicana y la TPM de Estados Unidos es más baja. ¿Qué quiere decir ¿Qué esto? es la TPM? La TPM es la tasa de política monetaria, que es un símil de la tasa de interés. Es una tasa de referencia que usan los gobernadores del Banco Central para tratar de influenciar la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, yo soy atractivo para que vengan capitales financieros internacionales si mi tasa de interés cubre, esto es literatura, la tasa de cero riesgo que en el mundo, por ser la economía más fuerte, es la de Estados Unidos, o sea, donde yo invierto y espero que sin ningún riesgo se me devuelva en Estados Unidos, más el diferencial de riesgo, que más o menos se da por el envío, por el riesgo país. Si eso se está cubierto por la tasa de interés local, o sea, si República Dominicana coloca deuda a, ponte tú 12, tú dices, bueno, en Estados Unidos la están colocando, voy a decir número al aire, a 5, y el riesgo es como un 3, y ellos me están dando 12, o sea que me conviene. Pocas palabras, lo que tú quieres decir es que vendría más dinero aquí siempre que genere más dinero para esos Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando vamos cerrando esa brecha, hace que ya no sea tan interesante traer flujos de capitales. Y es algo que Juan Ariel Jiménez ha tratado de explicar varias veces, que dice, ya los dominicanos tienen acceso, hablan inglés, tienen celular, internet, tienen acceso a invertir fuera de aquí. O sea que yo veo, acá, si en Dominicana me están dando un 9, y en Estados Unidos yo consigo un 6, a cero riesgo, sin ningún inconveniente, vía digital, lo mando para Estados Unidos. Y eso ha sido parte de la presión cambiaria que ha recibido en estos últimos 3 años el gobernador del Banco Central. ¿Y tú entiendes que con las políticas del 2026 eso pudiera exacerbarse? Si en las reservas eso fue todo eso, excúsenme público, fue el contexto. ¿Qué pasa en 2026? Nosotros venimos en un escollo económico, estamos desacelerando el crecimiento, lo sentimos, lo discutimos hace 2 semanas aquí. Sí. En 2026 vamos a iniciar el año no diferente a eso, porque los años no se borran y empezamos un año nuevo. Esa cuesta de enero. Entonces, para
el gobernador del Banco Central reactivar la economía tiene que bajar las tasas, pero ya tenemos un spread bajo. Si la Fed no la baja, esto le va a costar una mayor presión en el tipo de cambio. Si la Fed la baja, él está más cómodo. Entonces, por eso digo, todo esto de qué pasa en la Fed en mayo y quién pongan y es cómo más relevante se le de lo que la alinean gente se imagina. Creo que te tiene una pregunta, Carmen, de los Claro amigos del que chat. sí, lo de los amigos del chat. Y dice, ¿crees que el caso Senasa afecta a la economía y la regulación del sector asegurador? Bueno, veamos. La economía primero. No importantemente. Afecta importantes aspectos sobre la legitimidad del gobierno para realizar políticas económicas, que es el siguiente tema que vamos a hablar, como la reforma fiscal. Sí creo que afecta importantemente eso y a través de eso tal vez la economía, pero aunque la cantidad de dinero que se está hablando ahí es un montón, si fuese todo real, para mover la aguja de la economía se necesita un poco más. Eso por el lado de la economía. Por el lado del sector asegurador, debería tener un impacto. Debería tener un impacto. El hecho de que la superintendencia no tuviera la capacidad de levantar la mano a tiempo, porque la levantó, según tengo entendido y según se circuló. No, según me dice Miguel Sarah Hatton se puso, ¿verdad? Sí. Pero el hecho de que no la haya asumió el tema. No la haya levantado a tiempo quiere decir que hay algunos espacios todavía de mejora. Y yo creo que sin duda parte de lo que deberíamos exigirle en la segunda vuelta de esta discusión al Estado es mejoras en la supervisión del sector asegurador. Tomando ese tema, entramos entonces en el asunto de la reforma fiscal, porque unas declaraciones hace poco del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sobre el tema de la reforma, él reitera lo que ha dicho antes. O sea, necesitamos una reforma fiscal, las razones que la motivan siguen ahí presentes, y es mejor hacerlo en un contexto de estabilidad que en un contexto de crisis. Eso es, en esencia, lo que dice Magín Díaz. Pero también han circulado algunas minutas que, ¿verdad?, nadie se las ha asumido como propias, donde habla de algunas de esas medidas que se estarían proponiendo para una posible reforma fiscal. Tú dices ahora, ¿con qué legitimidad puede el gobierno hablar de reforma fiscal si se presenta un caso como este de Senasa? ¿Tú crees que va a haber reforma en el 2026? Bueno, siempre los economistas discutimos, es un término que creo que en mi conocimiento se lo atribuyo a Jaime Aristi, que fue la primera persona que creo que escuché hablando de esto, de la economía política de la reforma. O sea, no la reforma per se, ni lo que dice, sino la economía política de la toma de esa decisión. La reforma que tú mencionas, o el borrador, o la minuta, que son algunos bullets que se está circulando en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, es una reforma que pareciera ser coherente con lo que Magín ha dicho públicamente, que menciona, ahí tendríamos que ver cuáles son las medidas específicas, menciona el tema de la evasión. Bueno, déjame mencionar algunas. Incrementar el impuesto sobre la renta al 30% para personas físicas y jurídicas, aumentar de 10 a 15% las retenciones aplicadas a profesionales liberales, eliminar los anticipos para pequeñas empresas, ajustar el marbete del vehículo en función del valor del vehículo, aplicar ajustes graduales a la tarifa eléctrica y a la indexación de los impuestos a hidrocarburos, mantener sin cambios el IPI, reforzar medidas contra evasión y gravar las compras menores de $200 y aplicar el ITEVIS al Airbnb. Yo quiero que las personas que nos sintonizan, que estaba viéndote a ti, yo miré hacia la cámara para ver a qué están apuntando, hayan visto la cara de Carmen cuando tú dijiste aumentar a 30% el impuesto sobre la renta. No, pero que yo prefiero que nos maten y ya. Acaben con nosotros, pásennos por arriba con un camión. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Magín es tremendo técnico. Sin duda fue para mí una de las mejores decisiones que ha tomado el presidente, ponerlo ahí. Pero yo creo que sería un error garrafal traer una reforma a la mesa en un momento como claro. este. Nosotros, primero una reforma y segundo una reforma como esa que se está planteando en esa minuta que no sabemos si ni siquiera es real. Pero nosotros estamos en un momento de desaceleración económica. Desaceleración que hay algunos economistas que tu gran amigo, por ejemplo, Richard Medina, el otro día compartí con él en un espacio, y lo dijo públicamente, por eso me atrevo a citarlo, que dicen que parte de eso se debe a que iniciamos el año en discusión de una reforma, y por lo tanto, si tú, como lo que decía ahorita de incertidumbre, si tú no sabes si me van a aumentar los impuestos, no tomo una decisión importante. O sea que en momentos de desaceleración, además de que porque lo dice la literatura, sino porque recientemente tuvimos un problema como ese, hablar de reforma, hasta hablarlo, puede ser contraproducente. Eso es lo primero. Segundo,
nosotros acabamos de salir de una discusión. El gobierno está en un momento incómodo de legitimidad, ¿verdad? No solamente por el caso Senasa, que pudiese ser el tercer factor, sino porque nosotros venimos de una discusión precisamente sobre el principal impuesto que se está proponiendo ahí, que es el impuesto sobre la renta. En el caso de las personas físicas, que fue la discusión de la indexación salarial, que todavía, ya aparentemente la sociedad perdió esa batalla este año otra vez. Pero todavía están los senadores y diputados que están moviendo el tema, Omar y Charlie Mariotti, hijo, quejándose de que no se hizo nada al respecto. Y aquí estamos hablando no solamente de no indexar, sino de incrementar. En el caso de personas físicas más, y entiendo el por qué, porque acuérdense que en República Dominicana tenemos 27% para las empresas y 25% para personas físicas, el máximo. Y eso, la literatura dice que genera incentivos o distorsiones porque tú puedes, por tener una tasa menor, decidir si te lo paga vía salario o si lo deja que sea ingresos netos de la empresa. Entonces, saliendo de la discusión de la indexación, entrar a un aumento de 5 puntos porcentuales, aunque sea al último tramo, a los más ricos, del impuesto sobre la renta, también me parece torpe en términos de economía política de la reforma. Eso es lo segundo. Y tercero, yo creo, que era lo que decía del caso, que el gobierno no tiene legitimidad para esta discusión. Yo hacía el otro día una reflexión en un grupo de amigos de que yo creo que nosotros como sociedad le hemos dado mensajes a este gobierno porque lo ha intentado, porque no es político el comentario. El gobierno pasado ni siquiera intentó una reforma, no se atrevió. A este gobierno que lo ha intentado, hemos dado mensajes como sociedad de que necesitamos una discusión profunda del tema de la reforma. Porque fíjate que cuando hablamos con los principales líderes de gremios, cuando tú lo ves hablando en la prensa o cuando hacen discursos, en sus discursos tú puedes entender que ellos están de acuerdo con la necesidad de una reforma. Ellos están de acuerdo con que la presión tributaria baje, ellos están de acuerdo con que hay que aumentar el gasto de capital, etcétera, etcétera. Pero en las dos ocasiones que este presidente, con dos métodos diferentes, ha intentado someter una reforma fiscal, en las dos ocasiones la sociedad se la ha rechazado. El primer método, en 2021, se filtra, que había personas que decían que fue una filtración que fue a propósito, para ver qué pensaba la sociedad, un borrador de reforma completo, y la sociedad le entró, que el presidente tuvo que un domingo hacer un video cancelando y diciendo que no iba a haber esa ni ninguna reforma en esa administración. El siguiente intento, que fue el de 2024, dijeron, vamos a hacer todo lo contrario. El ministro de Hacienda de ese momento dice, yo me encargo de eso y lo hago en un búnker escondido, no lo veo con nadie y lo presentamos para discutirlo en el Congreso. Y la sociedad se volcó en contra de la reforma. Y yo creo que el mensaje que la sociedad te está dando a la administración pública es, yo estoy de acuerdo tal vez con que hay que discutir el tema de la reforma, pero no es esa reforma. Pero yo te hago una pregunta, Juan Manuel. ¿No hay manera posible de que la DGI aumente las recaudaciones combatiendo la evasión? Totalmente. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. ¿No sería eso suficiente para...? Pero más que suficiente. Lo que pasa es que no es un tema... primero, no es fácil hacerlo, tengo que ser sincero. No es algo... Subir las tasas es fácil. Eso es discutir un poco en la sociedad y al Congreso, que tengo mayoría absoluta, y al otro día que se dice de 25 a 27, se está pagando 27. Ahí no hay... Por lo menos el que ya paga. Ahí no hay mayor discusión. Disminuir la evasión está relacionado primero con formalidad y segundo con fiscalización, que son dos temas profundos e importantes. Yo le voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan qué tan importante es la discusión del tema de la evasión. Y le voy a decir por qué yo creo que no se ataca tanto. El IVA, el ITEVIS en República Dominicana, que es el impuesto de mayor calado en la estructura tributaria, o sea, el que más recauda en la estructura tributaria, tiene un 100% de potencial. Presumamos que es la nota máxima. Lo máximo que se puede recaudar. Si la DGI alcanzara absolutamente a todo el que tiene una transacción que debería ser grabada por IVA, recaudara 100. Pongamos ese número ahí. Un 100, ¿verdad? Un 100% del potencial. Hoy estamos recaudando un 33. Imagínate. Un 33% del potencial de IVA. Otro 34, o sea, otro tercio para redondear, otro tercio, porque en el caso del IVA es el que menciono porque es el más fácil, porque son 3 tercios, por eso me lo sé de memoria. Otro tercio se pierde porque ya el gobierno decidió, lo dio en exenciones, o sea,
Yo tengo esta nota máxima de 100. Todo el que compra guandule está exento. Bueno, es un ejemplo. Todo el que compra guandule debería pagar, pero yo decidí que como el guandule es un bien que yo quiero que le llegue a las personas a menor precio, el guandul está exento, ¿verdad? Eso lo decidí yo. Un tercio de ese... Cobra de ese un tercio. Hay un tercio que yo di una exención como gobierno. ¿Y qué pasa con el otro tercio? No se alcanza. La capacidad fiscalizadora del gobierno no alcanza a atrapar a las personas que hacen esas transacciones, o porque la hacen en un comercio informal, como por ejemplo colmados, o como por ejemplo chiriperos, o porque el negocio busca las formas de evadir. Estoy poniendo evasión de forma pasiva y de forma activa. O porque yo decidí esconderme, o porque yo soy un comercio que nunca ha estado formalizado y el gobierno no tiene capacidad de ir a tributarme. Y la razón por la que yo creo que no pasa, antes de pasarte la palabra ahí, y excúsame, es porque no es fácil. Yo creo que ustedes recordarán, en el 2018, este mismo ministro de Hacienda, que debo reconocerle, hizo intentos por reducir la evasión, siendo director de la DGI. Y yo no sé si ustedes recuerdan, yo en mi caso, por ejemplo, soy profesor universitario, además de mis actividades profesionales que realmente rentan, porque la universidad no paga. Conocemos el caso, magistrado. Y en ese momento ahí me llegó mi carta de la DGI que decía, tú tienes estos ingresos, que para que la gente entienda, eran 8,000 pesos, no era que yo estaba evadiendo una millonada, pero estos ingresos no se te retiene nada de impuestos sobre la renta, porque quien te los retiene, que es la universidad, cree que ese es tu único ingreso y dice que como está por debajo del mínimo exento, no te descuenta nada. Ahora tú me debes de todos los meses que tú has dado clase. Yo tengo dando clases desde 2014. Durante todos esos años tú me debes 2,000 pesos mensuales, que es el equivalente al 25% Atención, de esos Iván Alcántara, que da clases también. Acabo de renunciar porque... 2,000 pesos mensuales tú me debes desde entonces, porque tú has estado evadiendo. Por lo menos de los últimos 3 años, porque las deudas tributarias perimen a los 3 años. Más la mora y los recargos. Eso evidentemente, eso es lo correcto. O sea, quiero separar que a mí no me gustó para nada, ¿verdad? Cuando me llegó la comunicación. Pero quiero que se sepa que eso es lo correcto. Cuando hablamos de disminuir la evasión, estamos hablando de ese tipo de medidas. Hay una parte de mi ingreso en ese momento que yo no estaba pagando. Podemos decir que era pasiva, porque a mí no me lo retenían, era. Quien me tenía que hacer la retención no me lo hacía porque no tenía toda la información, pero yo le estaba evadiendo el pago de impuestos. Y cuando hablamos de disminuir la evasión, hablamos de ese tipo de medidas, o de, por ejemplo, fiscalizar todos los colmados, que podría tener un efecto en precios, fiscalizar todos los salones, la 20, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han ido a la 20. Claro, es un foco importante de evasión. Allá que vamos a buscar los retrovisores que se mueve una cantidad de transacciones. El que nos quitan a nosotros mismos. El que nos quitan a nosotros mismos. Importantísimo. Y serían cosas que no serían populares. Por eso yo creo que no se hace. Ico, mira, yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con quienes dicen que es necesaria una reforma fiscal. Yo estoy de acuerdo en que es necesaria una reforma fiscal. Sin embargo, yo creo que lo que dio al traste con la reforma que intentó el ministro anterior fue básicamente que se manejó como una puñalada trapera. Y sobre todo porque en esa reforma fiscal no había avisos de que se iba a eficientizar el gasto público, de que se iba a reducir el gasto público en cosas que está gastando que no son prioritarias en el país en este momento. Sin embargo, en el contexto actual, y creo que es lo que se ha manifestado aquí en la discusión, hablar de una reforma tributaria cuando se está debatiendo el desfalco, porque aunque sea en Senasa, un desfalco al Estado Dominicano, de ese monto, yo creo que es un sinsentido. Entonces, me parece que por ahí que anda como quien camina sobre un cartón de huevos. La pregunta mía va realmente más hacia la presión económica que va a sentirse el año que viene vinculada al caso Senasa. O sea, sean 15,000 millones de pesos, sean 40,000 millones de pesos, o sean los 150,000 millones de pesos que han sonado, ¿cómo tú entiendes que eso se va a sentir en términos de la economía nacional en los próximos años? Bueno, yo creo que de forma directa sentiremos muy poco vinculado a eso. De forma indirecta, y sobre todo, si hay condenas finales, porque nosotros hemos entrado en un relajo en la justicia, a mi entender, desde los persecutores, donde la condena es la condena social y la cárcel es la prisión preventiva.
Si estos casos, de ser ciertos, traen condenas, yo creo que la capacidad de ejecución de gasto público del gobierno va a disminuir de forma indirecta. No porque porque deciden no vamos a gastar, sino porque el temor de cometer un error o de estar favoreciendo algún interés puede aumentar. Es algo que se ha visto en otros países. En Brasil, luego del caso Lavallato, la ejecución presupuestaria frenó porque ahí inmediatamente todos los funcionarios que se habían tomado 2 vinos con un suplidor dicen, aguanta, pero yo estaré ayudando a fulano, o se pensará que yo lo estaré ayudando, entonces frena eso, pero eso era una obra que se necesitaba, y así sucesivamente. Y yo creo que el segundo factor, y este es a favor, yo creo que íbamos encaminados, ahora con los discursos que se filtran del ministro de Hacienda, íbamos encaminados a una reforma fiscal, y tal vez no lo sabíamos. Magín entiende muy bien la economía política de la reforma, por eso fue y la discutió al CONEP y dio específicamente cuáles eran los puntos, a diferencia de el ministro anterior, que lo hizo, como dije, en un búnker, o eso se dice, o sea, no un búnker real, pero escondido con un grupo de personas. A eso me refería con que era una puñalada trapera. Y yo creo que puede ser que este caso sea lo que hacía, este caso y la reacción del gobierno, coincidencialmente, sea lo que provoque que esa posibilidad de reforma que se nos estaba cocinando se caiga. Digo el caso porque, como tú bien dices, fíjate que tú lo dices, inclusive te sale automático, no fue un argumento que tú armaste. ¿Te parece absurdo discutir de una reforma fiscal cuando para buscar 80 mil millones cuando dice el Ministerio Público que se me están escapando 15, 20 o 40, lo que sea? Claro. Eso uno. Y segundo, porque la respuesta aparente que ha dado el gobierno ha sido de mayor dispendio o gasto superfluo. Tal vez para generar alegría en estos momentos de Navidad. Discutiéndose el caso de Senasa y el pobre ministro de Hacienda tratando de discutir reforma fiscal en el CONEP, paralelamente sale el coordinador del Gabinete de Política Social y dice: este mes vamos a dar 1.500 más a todo el que tiene Supérate. Esos son 2.000 millones de pesos. Eso fue un tuit que valió 2.000 millones de pesos. Pero eso en adición a la brisita, que son 2.000 y tanto también. Entonces, en un contexto como ese, es difícil. Decirle a la gente que yo necesito más impuestos porque el dinero no me alcanza. Es difícil porque la clave es calidad del gasto. Claro. Y es algo que ya la sociedad... Eso era un término antes, en 2016, 15, un término súper técnico. Ya eso no es tan técnico. Eso es lo que tú vas a un colmado y eso es lo que se está hablando. ¿Pero para gastarlo en qué? ¿Pero calidad del gasto de qué? Y inclusive en los medios de más influencia, con mayor fuerza, este tipo de medida impacta en frenar la reforma fiscal. Porque tal vez en las bases, que lamentablemente no están muy organizadas, la sociedad civil pura y dura, el dominicano de a pie, como son beneficiarios de este tipo de medidas, tal vez eso no sea un discurso que cale tanto. El de... Pero en la clase ¿para media, qué reforma? Sí. Para dárselo a los pobres. Pero en la clase media, que existe organizada, que son miembros de gremio, los microempresarios, que están en Ángel, que no son beneficiarios de ese programa, dicen, no me indexas el salario, quitándome 50,000 pesos más para darlo en tarjetica. Y es que, señores, los números de aumento de los subsidios sociales, o las transferencias condicionadas y no, son espeluznantes. Nosotros en 2019 dábamos 19,000 millones en transferencia condicionada y no condicionada a través de la Presidencia de la República. Estamos dando 53. O sea, estamos hablando de casi multiplicar por 3 la transferencia en solo 4 años o en solo 5 años. Eso es una locura. Juan Manuel. Y quería agregar no solamente. Y hay otros gastos que la sociedad también reclama. La nómina pública en 2026, el año en que se va a discutir la reforma fiscal, va a aumentar 18,000 millones de pesos. Claro. Eso equivale, para que la gente entienda, al salario promedio de un dominicano a contratar 136 personas todos los días del año. O sea, si el gobierno todos los días dice, tengo una meta, me levanto 8 a.m., hoy tengo que contratar 136. Si contrata 130 nada más, todos los días, que es una locura, incrementar la nómina en ese tamaño, no gasta los 18,000 millones de pesos de más que se puso en el presupuesto. Wow. Señores, agradecer a nuestro economista de cabecera, Juan Manuel Sontag, también socio director de Apricus Consulting Group. Búsquenlo en las redes, sobre todo en X, porque él siempre está compartiendo información ahí de calidad. Usted quédese con nosotros, que tenemos más contenido aquí en Despierta con la X.